leyes continúen vigentes en estos articulados, no se corre el riesgo, por ejemplo, de que mañana vengan contra usted o contra mí a, qué sé yo, a querer presionar a una empresa telefónica para que haga público mis chats, mis temas personales. Tal vez ese es un poco el temor de que mañana estas mismas leyes pudieran en un momento determinado, y no me refiero a este gobierno, sino a cualquiera, al que estuviese de turno, ser aplicadas para retaliaciones, para perseguir enemigos o a alguien que no le cae bien o a alguien que no le simpatiza, más allá de tomar conciencia de que vivimos un momento inusual, diferente, distinto, algo que nunca habíamos vivido. ¿Cómo buscar o encontrar ese punto de equilibrio en donde se ataque directamente a esos grupos a los que se busca perseguir, que en este caso son el crimen organizado transnacional, y que mañana esas mismas normativas legales no sirvan para atacar al que no le cae bien, al que abiertamente dijo no voto por ti? Y ojo, no me refiero solo a este gobierno, que hoy se ve en la necesidad de impulsar este tipo de iniciativas, sino que al quedar convertidas como leyes puedan servir en un futuro para perseguir al que no está con él. Bueno, la verdad es que las leyes son una herramienta efectivamente de persecución, depende de quién la utiliza y cómo la utiliza. La modulación y la forma en cómo se establezca la norma y para las necesidades específicas van a dictaminar el éxito de esta. Porque ya lo hemos vivido en el Ecuador, estimado abogado, y usted lo sabe. Hemos vivido, yo lo recuerdo, y con el perdón de quienes tengan afinidad con esa línea o tendencia ideológica o política, que tiene cosas muy respetables, pero que en muchos aspectos también se vieron excesos de poder, en donde se persiguió a gente, se cerraron medios de comunicación, se sacó a periodistas valiosos del ejercicio de sus funciones y se les cerraban todas las puertas a todo lugar donde iban durante los 10 años. Y recién después de eso fue que muchos volvieron a poder hacer comunicación, por decirlo de alguna manera o a ponerlo de guisa de ejemplo. Completamente de acuerdo, eso es en la historia reciente. Yendo más atrás, pues un grupo de legisladores se autoproclamaron psiquiatras y declararon loco lo recuerdo a un también. presidente. Entonces, imagínese usted. Los excesos vienen de todos lados, ¿no? Así es el ser humano. No hay ese riesgo de que mañana estas mismas herramientas puedan convertir a alguien, a cualquiera que esté gobernando, en un autoritario, en un autócrata, en aquel que busque perseguir con eso, ¿o es el riesgo que debemos correr? Es un riesgo que se debe correr porque sin estas herramientas, usted lo acaba de describir, los excesos ya pasaron. Ya hubieron persecuciones, ya hubieron secuestros, desapariciones, sin estas herramientas. Y no significa que no teníamos el enemigo que tenemos ahora, que el Ecuador no estaba desangrándose como ahora. Sin duda. Entonces, ¿qué resulta? Que no se puede pretender apagar un incendio con un vaso de agua. Son necesarias. Entonces. Son necesarias y tenemos el continente, la jurisprudencia continental ya ha desarrollado esto no es nada nuevo. Me queda claro ese punto que para mí era muy importante. Ahora, con respecto al tema de los plazos, porque usted también lo ha dicho muy bien. De hecho, hasta hace poco escuchaba de resoluciones de la Corte por determinados temas que les tomaron años para pronunciarse. ¿Hay algún plazo dentro de su reglamento para pronunciarse o se pueden dormir y perennizar en las calendas griegas y dar una respuesta al país cuando lo consideren y lo estimen pertinentes los magistrados de la Corte Constitucional? Bueno, necesariamente el proceso establece, si bien es cierto, tiempos para el inicio y el trámite, pero en cuanto a la resolución per se, son tiempos que ellos van a tener que tomar dependiendo siempre de la naturaleza de la petición. No se puede tampoco pretender que análisis bien sesudos que se quieran hacer vayan a responder a los plazos establecidos en la ley o en los reglamentos, porque incluso en la justicia ordinaria tampoco esos plazos se corresponden o se compadecen con la realidad de ciertos procesos. ¿Cómo no? Abogado Quintana, con respecto al tema de la consulta popular, el presidente ya ha enviado estas preguntas con sus anexos que han sido entregados para su revisión a esta misma Corte Constitucional. Está una que pues ha generado polémica y mucha controversia, hay voces a favor, otras en contra, de personas vinculadas al ejercicio del derecho constitucional, en la que señalan
que esta pregunta en donde se propone el juicio político para destituir o cesar a los magistrados de la Corte podría ser contraproducente. Otros señalan que es lo idóneo. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que es idóneo, constitucionalmente viable y ética y patrióticamente necesario. Esa es mi postura y le voy a explicar las razones. ¿Cómo no? Primero, somos un país en donde no hay un control político, entiéndase político, que se habla de censura al comportamiento de los jueces constitucionales, porque no existe, la Constitución no lo prevé de manera expresa, pero que resulta que el resto del continente sí lo tiene. Todo el continente americano en su mayoría, no todo, pero estamos hablando de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos y México. ¿Qué garantías nos brindaría aquello? Solo el mero hecho de la posibilidad de que puedan ser censurados ya invita a un comportamiento más ético por parte de un juez. Porque si bien es cierto que existe, es una herramienta muy poco utilizada. ¿Por qué? Porque invita al ser humano al control, porque los señores jueces de la Corte Constitucional son seres humanos, no son deidades que no pueden cometer errores. Entonces es una optimización del sistema constitucional, no es una regresión de derechos, porque no es normal, no es sano de que los más altos intérpretes de la Constitución no tengan ese tipo de responsabilidad política. Por ejemplo, en este momento, ante una situación tan grave, que se dediquen a dogmatismos, ¿no? Y no atender a la situación en concreto, que el derecho constitucional, insisto, ya lo ha desarrollado. Pero un juicio político, estimado abogado Quintana, más bien en este caso a los magistrados de la Corte Constitucional, no pondría en riesgo aquello que todos quienes ejercen el derecho, y he escuchado a muchos abogados con su corazoncito o afinidad a determinadas tendencias ideológicas, políticas, porque el que diga que no lo tiene, miente. Aquí todos lo tenemos, así como tenemos nuestro equipo de fútbol favorito, profesamos la religión con la que sentimos afinidad y nos sentimos identificados. También hay quienes prefieren los verdes, los amarillos, los rojos, los morados, etcétera. Pero más allá de eso, ¿no atentaría o pondría en riesgo esta aprobación, si es que la Corte las califica y luego va al referéndum y el pueblo lo aprueba? ¿No atentaría contra la independencia de poderes, de mezclar lo político con lo jurídico? No, todo lo contrario, porque el principio es de frenos y contrapesos, o pesos y contrapesos, y ellos no lo tienen. No se está atentando, se está implementando el principio. En primer lugar, es como que digamos ahorita que no existe independencia judicial porque existe el Consejo de la Judicatura. Existe el Consejo de la Judicatura, mas sin embargo tenemos una independencia judicial. Entonces, ese hecho de tener un control político sobre decisiones que son con causales muy rigurosos, muy específicos, no estamos hablando de un juicio político porque un asambleísta enajenado, un grupo quieren... o porque un ministro faltó, exacto, no responde por su trabajo. Eso es una herramienta del más alto nivel, que ya obviamente la Corte Interamericana lo ha manifestado. Por ejemplo, yo he escuchado, y respeto mucho, aunque no comparto criterios de juristas, que hacen referencia y citan el caso Camba Campos de la Corte Interamericana, pero lo curioso es que esa sentencia en ninguno de sus pasajes establece que el juicio político es una herramienta inconstitucional. El tema es que es el caso concreto que juzgó, que se eliminó de un solo golpe a todas las magistraturas. Se irrespetó el debido proceso. Esa es el núcleo de la resolución de la sentencia, más no que el juicio político es impropio, inconstitucional, no lo es. Ahora, esta suspensión temporal que decidiera la Corte sobre varios de los artículos de las leyes económico urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea y que estaban en vigencia, ¿podría darnos tal vez una pauta de qué va a decidir de manera definitiva sobre lo que ocurre? ¿Usted cree que pueda
llegar a darse el que la Corte Constitucional declare inconstitucionales estos artículos y queden definitivamente fuera? Creo que en principio, en su prepotencia y magnanimidad o pseudo magnanimidad de los señores jueces, se dejaron ver, pero eso tal vez fue un disparo a su propio pie, porque la selectividad quedó demostrada. Esto que hicieron con estas leyes no lo hacen siempre, no lo hacen en todas las resoluciones, es atípica. Y cuando es un tema tan sensible como la seguridad nacional, ponen en suspenso o en suspensión normas que son necesarias. ¿Cuáles serían las consecuencias si ellos declaran definitivamente la inconstitucionalidad de estos artículos? Si no dan paso a esto, la primera consecuencia es que el Ecuador el gobierno no va a tener las herramientas necesarias para combatir de manera efectiva al terrorismo, entendiendo de que no solo se pretende ser reactivo, sino hay que ya la inteligencia, que es lo que trata estas propuestas, tienen que ser preventivos. No solo se trata de tener a un policía en cada cuadra o un militar en cada cuadra, se trata de dar solución, como evidentemente en otros países ya lo han hecho. Ahora, otra de las preguntas de la Corte Constitucional es que está proponiendo el presidente, de la consulta popular, tiene que ver con el tema de que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted en lo personal está de acuerdo con esa propuesta del Ejecutivo? Por supuesto, nunca estuve de acuerdo que exista primero. O sea, segundo, ¿por qué? Porque primero es una institución de que sale del esquema de los grandes filósofos de la teoría de la constitución de los poderes del Estado. Se pretende dar una legitimidad a la participación ciudadana que, por cierto, sí, pero participa ya en la Asamblea. Nuestra participación, nuestra forma de participación está en la Asamblea. Entonces, siempre fue un comodín para poder de alguna manera controlar la designación de las más importantes entes de control. Entonces, obviamente, si la democracia, el principio de nuestra democracia nace que la soberanía del pueblo está representado ya sea por el presidente y los asambleístas, pues adicionar a estas personas era, por abundar, una estrategia de control para la designación de las autoridades. No es otra cosa que eso, disfrazado. Como en la práctica lo vimos y como ocurrió, desafortunadamente. Ahora, ¿no cree usted, como hombre conocedor y en ejercicio del derecho, que debió también incluirse dentro de la consulta popular el plantear o proponer que también desaparezcan a ese Consejo de la Judicatura? Por allí también ha pasado gente nefasta. Hoy algunos en prisión, como el Diablo Terán, y muchos otros de ingrata recordación. ¿No cree usted que también deberíamos desaparecer ese Consejo de la Judicatura? Porque hay algo que a mí sí me llama la atención, y es que a pesar de lo que hemos visto, sigue siendo como, no sé, como la manzana que Eva le dio a Adán y él no resistió la tentación de morderla, y mire usted dónde estamos, fruto de aquello, del pecado original. Porque es que todos, a pesar de todo lo que hemos visto, quieren mantener y todos quieren ser parte y todos quieren que persista en el tiempo y de por vida ese Consejo de la Judicatura. ¿Ha valido, ha servido, poniendo sobre un balance? ¿Usted cree que ese organismo debe mantenerse? Mire, yo desde que lo vi nacer, me acuerdo, al Consejo de la Judicatura, que fue en la Constitución del año 98, no estuve de acuerdo, mas sin embargo el tiempo ha demostrado de que sirve, pero no para los fines que se lo utiliza y con los superpoderes que se le otorgaron en el año 2011. Bien. ¿Ok? Entonces, sí, como institución, como una secretaría administrativa de control disciplinario hasta ciertos puntos, sí, pero con superpoderes, no. Ahí, en ese momento, sí le digo yo a usted que estoy de acuerdo con que exista, pero no con la estructura como la que está ahora, y también hay que entender que hay que hacer una reingeniería en todo el sistema judicial, entendiendo de que venimos de una normalización de muchas cosas, entre las buenas más las malas. La normalización de que evidentemente viene un Consejo de la Judicatura y comienza a contratar de manera indiscriminada a gente no calificada, no le hacen la debida diligencia
¿O no hay una buena depuración de aquellos funcionarios que están haciendo de las suyas? Hay miembros de GDO que trabajan en la Corte. Imagínese usted. ¿Y en dónde está la debida diligencia? Esto es evidentemente pues que esa parte que es administrativa, mire usted, no lo hacen bien. Entonces no solo se trata de las personas, son los sistemas. El sistema es el que controla a la persona. No hay sistema perfecto, pero hacia allá tenemos que ir. Y las iniciativas, como usted bien apunta, yo no estoy de acuerdo de que se elimine, pero que se haga una reingeniería completa al sistema de justicia ordinaria. Ahora, volviendo al tema de la Corte Constitucional, porque se me quedaba un cabo suelto. Muchos la han señalado como la Corte superpoderosa o la Corte imperial, etcétera. Usted ha señalado que lo que hay allí son seres humanos de carne y hueso que deben tener un control y que no son deidades. ¿Estamos apuntando correctamente todos los dardos hacia donde debemos hacerlo, o la raíz o generatriz del problema está en la Constitución y más bien hacia allá es donde deberíamos haber ido con la Asamblea Constituyente, que fue lo que en primera instancia ofreció el gobierno del presidente Daniel Noboa como una de sus promesas de campaña, para ahí sí, haciendo ese marco nuevo de la Constitución, terminar con esa Constitución de Montecristi, creada en el 2008, que fue hecha a corte y confección y a la medida de quien la creó. Bueno, es una medida que diría en este momento no adecuada, muy drástica, porque estamos en un estado de conmoción nacional, en una guerra contra el terrorismo. Entonces no podemos entrar en esos ejercicios democráticos, en esos ejercicios constitucionales que toman tiempo, por cierto, cuando nos encontramos atacando uno de los principales problemas, que es el conflicto armado interno. Entonces yo creo de que hay otras herramientas para poder solucionar estos problemas constitucionales que le van a permitir al gobierno seguir con la línea de defensa del Ecuador. Entonces es muy drástico, yo creo, en este caso, irnos por una constituyente y peligroso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha saneado el sistema. Todavía nuestro sistema en el conjunto no está saneado. El presidente está empezando a sanearlo. Ahora, para ir concluyendo y cerrando la entrevista, queda claro entonces que sin esas herramientas que de momento están suspendidas por esta decisión temporal de la Corte, es imposible hacer frente a los embates del crimen organizado transnacional. De manera estratégica es imposible, porque se está maniatando al gobierno para que pueda tener una lucha efectiva. Ahorita tiene una lucha reactiva. Con estas herramientas que ya, insisto, ya existen en otros órdenes, en otros países democráticos, la Corte Constitucional está limitando la capacidad de acción del gobierno para la lucha contra la corrupción. ¿Qué hay detrás, y con esto concluyo, de esa decisión de la suspensión temporal de la Corte Constitucional? Se lo pregunto porque hay voces que creen que esas decisiones tienen un tinte político, que el trasfondo es boicotear las decisiones del gobierno de turno, que lo que quieren es que no logre sus objetivos y resultados. ¿Usted cree que realmente hay un tinte de carácter político y de boicot en contra de las acciones y decisiones del gobierno, o es un tema netamente de cómo han interpretado los magistrados de la Corte Constitucional la Constitución y lo que consideran que hay que suspender temporalmente hasta ver qué decir? Bueno, puedo decir que sí, evidentemente los miembros pues, de la Corte están aburguesados y el país no necesita aburgueses, necesita patriotas. Muchísimas gracias por su comparecencia, estimado abogado Quintana. Gracias por sus valiosas opiniones y por el análisis que nos ha permitido escuchar respecto de que es un tema trascendental en la vida del país. Muy amable, muchas gracias. Ha sido con nosotros el abogado Juan Carlos Quintana. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Sigan en nuestra sintonía, ya volvemos. WQ 102.